Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de comenzar este año con ustedes, pudiendo compartir por esa oportunidad de transmitir principios de la palabra de Dios. Bueno, iniciamos entonces con el tema. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un principio muy importante. Eh, bueno, todos este nuevo año tenemos planes, hemos hecho nuestros sueños. Y algo que va a desatar una bendición especial para cada uno de nosotros es practicar el principio de la honra. Este principio de la palabra de Dios es muy importante eh, porque a través de este principio podemos reflejar el carácter de Cristo y también tiene una consecuencia, se desata una bendición especial sobre nuestras vidas porque el obedecer un principio de la palabra de Dios desata una consecuencia. Entonces, ¿qué es la honra? Bueno, según la palabra de Dios, ¿no? El significado bíblico dice, bueno, esta palabra honra deriva del hebreo kabod y kabod significa peso, significa gloria. Entonces, significa dar peso, algo que tiene peso sobre tu vida. Entonces, honrar, por ejemplo, un valor, una tradición, una persona, una cultura, un sentimiento, una relación, significa otorgarle el peso que representa. Es decir, reconocer la importancia que tiene eso para uno. Entonces, muchas veces podemos escuchar frases como tú te lo tomas a la ligera o no le das la debida importancia. Entonces, cuando hablamos que no le damos la debida importancia, no o lo tomamos a la ligera, es porque no le estamos dando peso a ello, ¿no? Y no darle peso, pues no significa como una deshonra, porque no, para ti no es importante. Entonces, pero cuando le damos peso, porque decimos, es muy importante para mí, y ahí tenemos una actitud de honra, ¿no? Porque nos importa, porque nos interesa, porque es algo muy importante para nosotros, tiene un peso sobre nuestras vidas. Entonces, el honor es una actitud que uno adopta y proyecta hacia otro, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoce que ha pesado en la vida. Abrir puertas de bendiciones sobre cada uno de nosotros, va a abrir puertas de promesas. Es muy bonito saber de que Dios a nosotros nos abre puertas, pero también a nosotros nos cierra puertas. Y si nos cierra Dios una puerta, qué bueno, porque no es su voluntad, pero Dios también nos abre puertas, pero también hay llaves que abren puertas, principios que van a abrir puertas, oportunidades. Y una de esas llaves es la honra. Y también cuando nosotros honramos, primero a Dios y también a los demás, estamos reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, ese tema de tener un corazón que sabe honrar a los demás, siempre sabemos que Dios trabaja desde nuestro interior hacia, no, hacia el exterior. Entonces, el honor se origina en nuestros corazones. No es algo que se pueda hacer superficialmente. Vemos en la sociedad que muchas veces se otorgan títulos, reconocimientos, honores,
a las personas, pero honrar va más allá de eso, porque no solamente, no se podría hacer superficialmente, sino que tiene que nacer en lo profundo del corazón. Es por producto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces nosotros, Dios, como Dios es amor y Dios llena nuestro corazón de amor, el honor se va a originar desde lo más profundo. Y es el valor que nosotros como consecuencia de haber aprendido del carácter de Cristo en nuestras vidas, que lo que Él ha moldeado, eso se refleja en el exterior y vamos a poder reflejar y vamos a poder valorar a las personas y entendiendo también este principio, porque la honra no tiene que ver con el desempeño de la persona, porque la palabra de Dios también nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, honrar a nuestras autoridades, pero vemos que muchas veces nuestros padres han podido cometer errores. También cosas muy buenas, pero también han cometido errores. Pero la honra no tiene que ver con el desempeño. Es porque sabemos que toda la creación de Dios, ¿no? Y nosotros como seres humanos, nosotros los seres humanos, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros valoramos a las personas porque han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, han sido creación de Dios, y no por lo que hacen, sino por quiénes son, porque sabemos que son creación de Dios. Y cuánto más nuestros padres. Ahora, nuestros padres durante nuestra vida han tenido un peso muy importante porque ellos nos han enseñado valores, nos han dado de su tiempo, entonces tiene un peso profundo sobre nuestra vida. Ahora alguien podrá decir, pero de repente mi padre ha sido ausente, mi padre no, nunca ha estado conmigo, pero aun si eso ha sucedido, la palabra de Dios nos enseña que debemos honrarlos, no por su desempeño, entonces, sino por su posición, porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces, es creer en la palabra de Dios. Y en Efesios 6:2-3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces dice que es el primer mandamiento con promesa, o sea, que tiene una consecuencia para que te vaya bien. Ahora la sociedad te puede decir, la sociedad se mueve, ¿no? Bajo un principio, ¿no? Que es ojo por ojo, diente por diente. Si tú me eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Si tú eres malo conmigo, yo soy malo contigo. La sociedad se mueve en un principio así. O sea, no es un principio, pero se mueve en esa, piensa así. Eh, si tú eres bueno conmigo, yo también soy bueno, pero si no eres bueno, no. Sin embargo, la palabra de Dios es pues contracultural. Y aún a pesar de que los demás no puedan ser buenos conmigo, Dios nos invita a amarlos, amar a la persona también que nos puede herir. Entonces, la palabra de Dios siempre nos confronta nuestros corazones y es saber darle peso a una persona porque es creación de Dios. Ahora, este principio de honrar a nuestros padres dice que va a desatar una bendición especial, o sea, va a ser una llave que va a desatar una bendición especial sobre tu vida. Dice que te va a ir bien y dice que vas a ser de larga vida sobre la tierra. Entonces, tiene una promesa, desata una bendición especial. Y esa es la obediencia, porque al creer este mandamiento, tú también le estás honrando a Dios, porque tú crees en su palabra, aunque de repente humanamente es difícil, no es complicado porque confronta nuestra humanidad, porque si tus padres no han sido presentes en tu vida y es más, te han herido, entras en un conflicto. Pero ¿cómo Dios si es que ellos no han sido buenos conmigo? Pero es creerle a Dios, es creerle y eso, Dios ve esa actitud de creerle a Él
de creer su palabra y eso a Dios le agrada, eso honra también a Dios. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios al obedecer su palabra, por ejemplo, al obedecer este principio de honrar a nuestros padres, estamos demostrando la alta estima que tenemos por Él. Es decir, que Él tiene un peso sobre nuestra vida. Y ahora, ¿qué tiene más peso sobre tu vida? ¿Tus opiniones o lo que opina Dios? Porque nosotros tenemos una lucha de amores en nuestro corazón. Siempre tenemos esa disyuntiva de amores luchan a nuestro corazón, o me amo más a mí o amo más a Dios. Y cada vez que nos enfrentamos a una tentación, lo que se prueba en nuestro corazón es a quién amamos más. Si amo más satisfacer mi deseo, lo que yo quiero, agradarme a mí misma, o como Dios tiene un peso sobre mi vida, un peso y yo lo honro, digo en mi corazón, no, voy a obedecer la palabra de Dios porque amo más a Dios que a mis propios deseos. Y confío que si yo obedezco la palabra de Dios, eh, puedo confiar, me siento segura en Él. O lo otro es, ¿no? Que obedezca mi voluntad, obedezca lo que yo quiero, lo que yo deseo, y sé que eso no me va a hacer bien. Claro, en ese momento uno puede creer porque puede sentir seguridad en lo que uno cree, pero ahí es una lucha de amores en nuestro corazón. Hay un conflicto en nuestro corazón. ¿A quién amas más? ¿Quién tiene más peso sobre tu vida? ¿Tú misma, tus deseos o Dios? Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo nosotros lo podemos honrar? A través de la obediencia. Nosotros vemos en Samuel, en Primera de Samuel 15:22, que dice así: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, cuando acá hablamos de obediencia, dice que eso le agrada a Dios, eso le honra a Dios, pero también cuando hablamos de obediencia, la obediencia está ligada a escuchar la palabra de Dios. O sea, esa disposición del corazón de escuchar lo que Él piensa, de saber qué es lo que Él opina sobre una decisión que yo voy a tomar. Necesito saber su opinión y sabemos que cómo piensa Dios está en la palabra. Su forma de pensar, los valores, los principios que Dios abraza, su forma de pensamiento está en la palabra, en la Biblia. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, es porque ha habido una disposición del corazón de oír su palabra y como pesa sobre nuestra vida, voy a obedecer porque confío en Él, porque me siento segura en Él, porque confío en su palabra. Y eso le honra a Dios. Y dice que le honra, eso le agrada más a Dios que los holocaustos y sacrificios. Entonces, meditar en eso. A través de la obediencia honro a Dios. También honramos a Dios con nuestros bienes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque consideramos que separamos cuando cada vez que recibimos algo, porque todo lo que tenemos proviene de Dios, y cada vez que recibimos algo de parte de Dios, lo primero que voy a pensar va a ser Dios es primero, y voy a dar para su reino, voy a aportar para su reino, porque sabemos que los diezmos y las ofrendas están destinados para la extensión de su reino. Y a mí me importa que el reino de Dios se extienda. A mí me importa que su palabra se extienda sobre personas que no lo conocen. Y ahí hay una actitud de honra porque podría tener ese dinero o lo que yo recibo y gastármelo para mí misma, pero no, digo, primero voy a dar. Y lo que sobra, ya Dios me va a dar sabiduría también para ser una buena administradora. Pero esa actitud del corazón de pensar primero en Dios, de pensar en las cosas del cielo, lo que trasciende, eso le honra a Dios. Dios ve esa actitud de nuestro corazón. Y también le honramos a Dios a través de la adoración.
En Salmos 29, del 1 al 2 dice, ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece, reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. Entonces también a través de la adoración, nosotros también le honramos a Dios, de cuando declaramos su carácter, cuando declaramos, porque con una convicción en nuestro corazón que nace desde lo profundo de nuestro corazón, declaramos quién es Él, que Él es majestuoso, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes. Y también así Dios le podemos honrar a nuestro Dios. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a nuestras autoridades. En Romanos 13, del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos que si no hay honra a las autoridades, dice que dice acarrean condenación para sí mismos. Ahora, esto es un poquito complejo porque actualmente en nuestro país, bueno, en mi país, Perú, y sé que en toda Latinoamérica y en todo en el mundo hay muchos casos de corrupción en el área de gobierno, hay muchas autoridades que no cumplen, no desempeñan sus cargos con integridad, con honestidad, y como que nuestro corazón puede entrar en un conflicto, pero nuevamente la honra no se refiere al desempeño. Ahora, también tenemos un Dios que es justo. Lógicamente, en todo país, en todo, hay un sistema de justicia para castigar también a los que cometen delitos. Hay todo un sistema penal para castigar a las personas que cometen delitos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener claro este principio, que las autoridades han sido establecidas por Dios y nosotros lo que podemos hacer ante cómo podemos honrar a nuestras autoridades, y sabemos que eso le va a agradar a Dios, respetándolos y obedeciéndolos, ¿no? Siempre y cuando no contradigan los principios de Dios. Pero si, por ejemplo, las leyes, la constitución bueno, de mi país, tiene buenos principios, habla de la dignidad humana, habla del respeto por la vida. Entonces, hay también buenos principios, si cada uno lee la constitución de su país, lee su sistema de normas, hay principios bíblicos. Entonces, por ejemplo, sabemos que la mayoría de sistemas está en contra, por ejemplo, del robo, ¿no? Castiga el robo, impone una pena porque está a favor de que existe la propiedad privada y si esto le pertenece a alguien, alguien no puede venir y quitarle. Y ese principio ha sido establecido por Dios, del principio de la propiedad privada, de tener cosas propias. Entonces, como consecuencia de ese principio, viene pues no robar. Y es un principio que ha sido establecida por la palabra de Dios. Entonces, si yo obedezco esos principios que también no, las normas de mi país lo establecen, voy a también honrar a Dios a través de ello. Ahora, si es que también sabemos que ahora las constituciones están pidiendo el cambio de constitución para insertar normas que contravienen los principios de la palabra de Dios. Eso está muy, muy de auge bueno, en mi país y también sé que en otras naciones. Bueno, en ese caso no puedo obedecer ese principio porque va en contra de la palabra de Dios. Y ahí, por ejemplo, esa sería la excepción. Pero con todos los principios que sí están de acuerdo con la palabra de Dios, como hija de Dios, yo tengo que respetar y también tengo que obedecer. Y también otra forma de honrar a nuestras autoridades es también orar por el liderazgo, para que Dios les guíe en su labor. Pero muchas veces, y yo lo he hecho,
empezamos a hablar mal, a decir palabras hirientes, de nuestras autoridades, dirigirnos a él de forma burlona, de forma despectiva. Por ejemplo, bueno, acá no sé si en México exista o en Colombia esa costumbre, pero acá en el Perú existe una costumbre de cada vez que es fin de año, hacen un muñequito, ¿no? De la persona más desagradable, digamos, del año y la queman en Año Nuevo. Bueno, en mi país yo he visto que la persona que más habían quemado, ¿no? Había sido la presidenta de mi país. Entonces, eso es, por ejemplo, una deshonra. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer ello porque a Dios no le agrada. Si bien muchas veces no podemos estar de acuerdo con nuestras autoridades, porque sí, evidentemente hay actos de corrupción y son evidentes, pero sí podemos asumir una posición de respeto. Y no significa estar de acuerdo, respetar no significa estar de acuerdo con ellos. Y también si es que hay actos de corrupción, se tienen que denunciar, pero ya mofarse, burlarse, hacer caricaturas y quemarlos, ¿no? No es una conducta adecuada que nosotros debemos abrazar como hijos de Dios. Al contrario, debemos orar por ellos y el respeto es muy importante. Entonces, Dios confronta, ¿no? Nuestro carácter, nuestra conducta debe ser contraria a lo que hace la cultura. Tiene que ser nuestra conducta contracultural. Ahora, otra forma de honrar también a Dios y Dios se va a agradar de esto es tratando a los demás con amor, con respeto y con justicia, honrando a nuestro prójimo. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y la regla de oro, que es muy conocida y es abrazada, no solamente dentro de la iglesia, también en empresas, es muy enseñado este principio que le dicen la regla de oro, que está en Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, como tú quieres que te traten, así también tú trata a los demás. Entonces, esos principios de honrar a nuestro prójimo, de tratarlo con respeto, esa conducta reflejada hacia los demás, de amarlos, también va a ser una forma que tú honres a Dios le agrada eso. Dios se deleita con eso, su corazón se alegra con eso. Entonces, es confronta mucho nuestros corazones porque muchas veces también en nosotros influye eso, ¿no? De si alguien me trata bien, pues yo lo trato bien, pero si me trata mal, ¿por qué tengo que ser amable con él? Pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña lo contrario y es complicado a veces, pero debemos dejar que Dios trabaje en nuestro corazón para que vivir ese principio. Ahora, si nosotros obedecemos y aplicamos este principio de la palabra de Dios en nuestras vidas, va a tener un fruto, va a tener una cosecha y va a desatar una bendición. La honra desata la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras autoridades, a Dios, Él va a abrir las puertas del cielo a nuestro favor. Y algo muy importante también es de que vamos a tener relaciones saludables. Si nuestra relación con Dios está bien, nuestras relaciones con los demás, lógicamente van a estar bien, pero no puede ser posible que si yo digo que amo a Dios, pero me paro peleando con medio mundo, con todos me peleo, con todos tengo conflicto, como que es incongruente, ¿no? ¿Cómo yo puedo tener una relación sana con Dios si es que me paro peleando con medio mundo, con la vecina, siempre paro, soy una mujer conflictiva, entonces no tiene coherencia, no es congruente. Lógicamente que si nosotros estamos bien en nuestra relación con Dios, eso se va a ver reflejado en nuestra relación con los demás. Ahora, no significa estar de acuerdo con todos. Lógicamente, siempre a veces también hay situaciones de conflicto, pero aún en el conflicto,
podemos respetar a las personas, tratarlas con educación, aún en esas situaciones podemos tener claro el principio de respetarlos, así no estemos de acuerdo con una persona. Se puede, aún en situaciones complicadas, en tensión, podemos respetar a las personas. Entonces, la honra, cuando eres una persona que honra y vas a evidenciar, va a edificar buenas relaciones personales y con las personas que no has tenido una buena relación, tú puedes tomar el primer paso de pedirles perdón y eso va a traer también una reconciliación. Ahora, Jesucristo cuando vino, dijo que él vino a rescatar lo que se había perdido. Y me pregunto muchas veces, ¿y qué es lo que, en mi nombre, ¿no? ¿Qué es lo que Katy había perdido? Pienso en relaciones quebradas, amistades, actitudes mías que no le agradan a Dios. Pero dice que Cristo ha venido a rescatar lo que se había perdido. Sueños a veces. Entonces, ¿qué he perdido? Si has perdido una relación muy importante en tu vida, por ejemplo, la relación con tus padres, Dios quiere traer reconciliación, Dios quiere traer sanidad en esa área de tu vida. Y es un llamado de Dios. Y eso este año, si nosotros obedecemos este principio de la palabra de Dios y nosotros lo podemos en práctica, va a transformar nuestras vidas porque la palabra de Dios aplicada tiene ese potencial de transformar nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, eso también va a impactar a las personas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si tienes mal carácter, tu mamá, y has cambiado y empiezas a honrar a tu mamá se va a admirar, ¿qué ha pasado con mi hijo? ¿Qué ha pasado con mi hija? ¿Por qué ha cambiado? Va a traer un impacto. O si en tu trabajo tienes conflictos porque tienes un mal carácter, pero Dios está trabajando en tu corazón y abrazas este principio de la honra, de amar y respetar a tu prójimo, tus amigos se van a sorprender y va a traer un impacto. Vas a restaurar relaciones. Realmente la palabra de Dios tiene ese potencial de transformar nuestras vidas. Pero siempre la palabra de Dios no es solo para nosotros. Siempre la palabra de Dios se extiende hacia los demás. Siempre bendice a los que están a tu alrededor y sabemos que tiene un efecto trascendente. La palabra de Dios realmente tiene un efecto eterno sobre nuestras vidas. No, no es pasajero, no es solamente los 80 años que tú vivas, los 90 años que tú vivas, no, tiene un efecto trascendente, un principio de la palabra de Dios. Y puede ser que alguien con tu conducta, con tu testimonio, conozca a Dios, sea afectado con conocer el carácter de Dios y vamos, puedes ver a una generación transformada. Entonces es tremendo el impacto de la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy examinemos nuestras actitudes, cómo estamos andando y tomemos esa decisión de honrar a Dios y también a nuestras familias, porque la palabra de Dios, nuestras familias, no es mi papá, mi mamá, tus hermanos, pero también a la familia de la fe, porque también la palabra de Dios dice que debemos ser, ¿no? Generosos y mayormente con los de la familia de la fe. Entonces también nuestra familia de la fe. Es muy importante que también podamos honrar de una manera especial. Y a todos los que nos rodean, a todos los que están a tu alrededor. Y examinemos el corazón y podamos a fin de año, podamos ver nuestra cosecha y no solamente a fin de año, también los años que vengan, podamos ver nuestra cosecha de haber obedecido este principio que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, que tengan una bonita tarde y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas.